Hola, hola, bienvenidos una vez más a un episodio de Recorriendo Ciclos con Wendy. Estoy muy contenta primeramente por todas las personas que han estado suscribiéndose, acompañándome, escuchándome, sintiendo todo este cariño en el que yo trato de transmitirte en cada episodio lo que ha pasado por mi vida. Este episodio se llama Sanar no te hace superior. Es un tema que realmente tocó muchas fibras de mí porque tengo una anécdota que se las voy a dar durante el episodio que de verdad me pasó y todavía estoy como que wow, lo que pasa cuando a veces no prestamos atención a lo que hacemos o decimos o creemos que estamos en lo correcto. He tenido que aprender hasta eso con mucha humildad porque cuando nosotros avanzamos o superamos una etapa de nuestra vida, no quiere decir que sabemos todo o que ya sabemos por lo que está pasando alguien y ya tenemos la respuesta de esa persona, de lo que está viviendo, porque creemos que es así. Simplemente tenemos que mantener la humildad y darnos cuenta que todos pasamos por un proceso y todos superamos de una manera diferente y a un ritmo diferente también. Como siempre tengo por aquí mis apuntes. Estoy muy contenta. Yo sé que se me nota en mi sonrisa. No sé si mi actitud está conllevada con lo que voy a hablar, pero es que estoy emocionada de solamente recordar las personas que me están siguiendo y me oyen y me escriben y me dejan sus comentarios y eso me tiene muy contenta y agradecida con todos ustedes. Pero bueno, continuemos con el episodio. Tengo aquí mis apuntes donde logré entender con mucha humildad que superación no es que te las sabes todas, no es que ya tú sabes lo que alguien está viviendo y por eso lo vas a aconsejar a tu manera. También me tocó entender que cuando superas situaciones, debes entender que las superaste tú, no alguien que te aconsejó o que te dijo, fuiste tú el que estuviste dispuesto a superar esa etapa. Muchas veces siento en decirle a las personas, mira, siento que estás haciendo esto o aquello, pero cuido mucho mis palabras y cómo decírselas por la anécdota que les traigo en este episodio. Fue algo muy fuerte, pero a la misma vez tuve que darme cuenta que sí, que esa persona tenía razón, que yo estaba siendo un poquito fuerte sin darme cuenta al yo hablar o al yo decir por las cosas que yo estaba pasando y cómo las estaba superando y creía en mi mente y en mi sentir que esa persona también lo debía hacer así y no. No es así. Cada persona tiene su manera de superar las situaciones, sus experiencias muy diferentes a cada uno. Eso también me dejó como una enseñanza y lo tomé muy bonito, muy bien, con mucha humildad, porque nada más bonito es mantener tu humildad. Y sí, voy a enfocarme mucho en esa palabra de humildad en este episodio, porque de eso se trata. Cuando nosotros superamos, no es que te estás ganando un premio, no es que tienes una competencia con alguien. Quizás ese premio es para ti mismo de ti. Quizás esa superación va basada y esa competencia es contigo mismo, de tú reconocer cuando estás superando, cuando estás sabiendo sobrellevar ese dolor, ese trance de tu vida de buena manera, pero sobre todo con mucha humildad. Cuando el ego te hace creer que ya lo superaste, el ego mismo te hace aprender que no es así. No puedes mantener que yo, porque lo superé y porque esa persona no hace lo mismo que yo, si yo con eso, yo puedo darte un consejo, yo puedo darte una herramienta, yo puedo darte un, un esfuerzo de lo que yo hice. Si tú lo tomas de una manera positiva para ti, quizás te funcione, pero también debes aceptar que las personas tienen su manera de superarse, tienen su ritmo, que no es el mismo tuyo. En mi caso, en la anécdota que les traigo, porque ya quiero decírselo, yo en un momento, sin darme cuenta, estaba hablando con una amiga y siempre yo estaba como dándole los consejos o las herramientas o sin darme cuenta también conversando con ella, ay, mira, yo cuando esto, porque cuando me tocó
hacer ese tipo de cambio en mi vida, me tocó también como poderlo expresar con las personas que me rodeaban, que se dieran cuenta de lo que yo estaba haciendo y que yo sentía que me estaba funcionando. Y las ganas mías de que esa otra persona también lo hiciera para que también sintiera el avance, era más allá de yo ver lo que ella estaba viviendo o sintiendo o cómo lo estaba haciendo. Y yo me cegaba. Entonces cada vez que la veía le daba consejos y me emocionaba en decirle, mira, esto me está funcionando, aplícalo. Y bueno, un día ella me dice, Wendy, te quiero confesar algo con mucha pena, porque en realidad yo te quiero y sé que tú también me quieres y nosotras nos apreciamos y nos estimamos y tenemos una relación de amistad muy bonita y no quiero que se dañe por lo que yo estoy sintiendo. Y wow, cuando ella me dice eso, yo me quedé así como que, wow, ¿qué me va a decir? Y cuando ella me dice, yo siento, Wendy, que tú a veces me miras con tela de juicio. Y yo pienso que a veces no te das cuenta que yo estoy es tratando de sanarme. Miren, cuando ella me dijo eso, mire, tengo la piel, ya ustedes saben cómo. No es que me peluco por todo, pero de verdad me pegó cuando me dijo así. Yo me sentí tan mal, pero conmigo misma, que le dije, mira, sabes, discúlpame. Yo le pedí hasta perdón a ella. Yo le dije, discúlpame, porque de verdad esa nunca ha sido mi intención de yo mirarte con tela de juicio y de verdad discúlpame por no darme cuenta que en algún momento todos hemos estado rotos. Todos hemos estado en ese hueco, en ese sentir que te sientes perdido o no sabes cómo sanar. Y me dejó una gran enseñanza y sobre todo fue no tanto perder la humildad, sino mantenerla viva, despierta, porque la puedes tener, pero sin darte cuenta la estás dejando como a un lado y no la estás alimentando, pensando solamente en ayudar de una manera quizás fuerte o brusca o sin pensar, como les digo, y eso marcó bastante. Y ahora cuando veo que pasa ciertas cosas en las personas que me rodean y que estamos en algo, yo pienso antes de hablar, analizo cómo decirle mi consejo cuando veo que es necesario o esa persona está dispuesta a escuchar lo que yo le quiero aportar, porque a veces sin querer golpeamos y eso no fue algo muy agradable para mí, simplemente que de verdad nunca fue mi intención, pero pasó. Entonces, esa anécdota me marcó y este episodio lo quise llamar así por ese tema, porque sanar no te hace más que nadie. O sea, simplemente tú sanaste, tú pudiste superar lo que querías y lo lograste y bien por ti. Y yo me sentía orgullosa de mí, de sentir que ese dolor cada vez se me hacía menos, cada vez era como más suave, más ligero, lo pensaba más porque también aprendí que sanar es ser humilde, es mantener la humildad viva en el sentido de que aceptas lo que te pasó, de que no todo tiene que dolerte para siempre. Entonces, cuando ya tú entiendes que ese dolor debía pasar por algo, siento que ahí es cuando tú realmente sanas con humildad. Y bueno, aquí en mis apuntes también tengo una parte que dice, porque también me tocó lidiar con personas que se sentían superior a lo que yo era, no por lo que no se daban cuenta que era por lo que yo soy, sino por lo que tenía. Y a veces dejamos pasar por alto que no es lo que tienes y cuando tú tienes a tu lado a una persona humilde, lo tiene todo, porque ¿qué más que la humildad? Cuando alguien te dice algo pesado o fuerte o que te golpea y tú mantienes tu humildad y tú dices, bueno, lo dijo porque así lo sintió y no juzgas a esa persona por cómo te habló o cómo te trató. Ya de ahí tú has superado esa parte de mantenerte humilde. Entonces dice eso, que cuando una persona te ve por lo que tú tienes y no por lo que eres, qué lástima que no se dan cuenta que cuando tenemos la humildad, pues ya lo tienes todo. Y no se dan cuenta que lo que la persona está es sanando. O sea, muchas veces piensan que la persona es así porque quiere, pero no es porque quiere, es porque esa persona está sanándose de algo o de lo que está viviendo, pero a su ritmo, a su manera. Y bueno, ahí es cuando yo digo,
no pierdas la humildad. A mí me tocó decirle a cierta persona en mi vida, en un momento determinado, decirle, no pierdas la humildad porque al final vas a estar lleno de nada, aunque lo tengas todo, porque si te falta la humildad, no te llena lo que tienes. Así que no descuides ese pedacito que es tan importante en una persona, que mantenga su humildad. Y también creo que, ay, no todo el mundo lo sabe, pero es importante que no olviden que la humildad te lleva y te abre puertas. No quiere decir que no dejes de ser fuerte o que te des cuenta que avanzaste o que te des cuenta de que sí superaste y sanaste, pero no pierdas la humildad. A veces es así, la gente te mira por lo que tú tengas y no siempre es lo material, no siempre es lo que consigues tener en la vida, sino lo que alimentas de ti. Y eso para mí fue de verdad un momento en el que fue controversial porque hasta a mí me pasó. Pero qué bonito cuando lo reconoces, cuando te das cuenta de que sí te equivocaste y como mi amiga tenía razón, yo le pedí disculpas, yo le dije, mira, de verdad, perdóname. Que muchas personas dicen, no, no se pide perdón. No, yo sí pido perdón al que se lo merece, al que de verdad siento que merece que se lo diga. ¿Por qué no? Si a la final todos somos iguales. Y lo más fuerte fue que yo no me daba cuenta, que yo actuaba tan natural, tan normal, tan como que estoy hablando, hasta podría decir que conmigo misma. Pero desperté cuando ella me dijo eso y dije, ¿sabes qué, Wendy? Tú también tienes que tener como un poquito más de filtro y de entender que las personas están pasando por su proceso, así como tú pasaste por el tuyo y bueno, lo lograste, chévere, perfecto, pero no todos van a hacerlo a tu manera o a tu ritmo. Y eso es una de las cosas que tuve que indagar de mí, de mi persona, sin darme cuenta. Y además, también podría decir que sanar no es una competencia, ni nada de que te haga más que alguien. Simplemente tu competencia es contigo mismo y sanar es para tú darte cuenta que lo lograste. Y así, recibir consejos. Mira, había veces que yo también recibía consejos y los analizaba, pero al final siempre la conclusión era lo que yo sentía, lo que yo quería. Y en medio de todos esos análisis o sea, de esos momentos en los que a mí me daban consejos, yo veía quién me los estaba dando. Y también tuve que darme cuenta que no todo el mundo quería los consejos míos, porque a lo mejor me veían en ese ámbito de que no, ella porque lo superó, ella piensa que yo también lo tengo que hacer así y yo también lo voy a lograr porque ella lo hizo así. Y tienen razón, no todo el mundo va a funcionar a tu ritmo. Tú cumples con dar tu consejo de una buena manera, que eso también me tocó con mucho respeto aceptar porque nos confundimos, creemos que hay personas que no han evolucionado porque no quieren o porque no hacen lo que tú hiciste. Entonces no, se trata de que cada persona pasa por su experiencia, por su sentir, por su sanación. Sí. Hay otras personas que les funciona tu consejo o tus herramientas, como es mi intención en mi podcast, que es dejarle a ustedes mis conocimientos, mis experiencias, cómo lo viví y qué hice, cómo me funcionó. Pero tampoco quiere decir que tiene que ser así. No, obvio que no. Muchas veces nos equivocamos en eso y en ese momento lo pude entender. Esa anécdota de verdad marcó bastante porque de verdad nunca fue mi intención, pero me pegó porque a mí nunca alguien me había dicho que yo lo estaba mirando con tela de juicio sin querer. O sea, ya llegó un momento que me dijo, yo me siento incómoda y me lo dijo porque de verdad nos apreciamos. Y gracias a eso nuestra amistad sigue intacta porque a lo mejor se pudo haber dañado sin yo querer. Cosas que pasan y cosas que aprendemos y de eso es la vida, de eso se trata. Todos estamos en situaciones en las que podemos entender, pero qué bonito es aceptar con humildad cuando tú te equivocas, cuando tú haces cosas sin querer y no puedes hacer nada más que reconocerlo y disculparte y avanzar. Y con eso crecemos, porque tú me vas a decir, ahora yo no voy a volver a volverlo a hacer de esa forma. O sea, no,
¿Verdad, María Laura? Eso es algo que de verdad ya sé que no lo puedo hacer y ahora me presto más atención al momento de conversar o de dar un consejo, porque sí reconozco que me encanta ayudar a las personas y por eso estoy aquí, porque a mí me gusta estas situaciones, porque yo viví esas cosas y yo no tenía a alguien que me dijera, mira, Wendy, esto es así, o a mí me pasó aquello. Entonces me he dado cuenta que, ¿por qué no aportar lo que traes bonito, bueno, que sabes que no le va a hacer daño a nadie? Simplemente te va a ayudar a reconocer, a crecer, a sentir que tú también eres humilde, tú también tienes eso ahí. Todos tenemos todos los factores, pero está en ti que tú descubras si lo puedes alimentar, qué tan difícil es para ti, porque hay muchas personas, como lo he dicho en otros episodios, que les cuesta ser personas que comparten, personas que entienden o que son honestas, o son cosas que no a todo el mundo se les facilita. O sea, hay cosas que son para mí fáciles, pero para otras difíciles, o a lo contrario. Entonces, como cuando yo dije, no, yo no puedo perder mi personalidad por personas que me están pidiendo que cambie. Puede ser que yo me adapte o que yo baje la guardia o que yo indague qué puedo hacer para mejorar esa parte que a lo mejor hay personas que les cae mal, pero no es fácil para mí perder mi personalidad porque eso me pasó hace mucho tiempo y aprendí que debo tener mi personalidad sin dañar, sin golpear. Y cuando mi amiga me dijo eso, de verdad que a mí me tocó. Me tocó mucho el corazón porque jamás lo hice con esa intención. Tengo por aquí en mis apuntes que esa conversación me hizo reflexionar mucho. Y ahí es cuando yo digo, qué bonito cuando pude tener la humildad de reconocer que sí, que yo a veces cuando le daba consejos a ella, pues era fuerte. Y si ella no me lo hubiera dicho, créanme que yo seguía de largo, porque nunca lo hice con mala intención. Y todos hemos estado en esa situación en donde nos sentimos mal, donde estamos en esa cúpula donde no sabemos cómo salir, cómo comenzar. Y yo salía a muchas maneras. Yo buscaba muchos entretenimientos para no pensar en ese momento de dolor, pero también descubrí que no podemos perder la humildad. Por más dolor, por más sensibles que estemos o que nos hayan hecho tanto daño y por eso dejar de ser lo que somos, no perder la esencia. Pero me tocó de verdad reconocer esa parte que nunca me imaginé, pero pasó. Y aquí estoy compartiéndola con ustedes de la mejor manera, positivamente, nada que me haya dejado nada amargo, sino al contrario, me hizo reflexionar, me hizo entender que cada persona tiene su manera de superarse, de conllevar su situación, su dolor, y también que cada persona lo hace a su ritmo, a su manera. Y sí, a veces aportamos, pero a veces debemos saber cómo aportar esa parte para poder ayudar realmente y no hacer que la persona se sienta más frustrada de lo que está, porque a lo mejor eso fue lo que pasó sin querer, que ella se sintió más frustrada en vez de yo estar ayudándola hasta ese día. Cuando me lo dijo, ok, también traigo las red flag que ustedes saben que siempre se las hago con mucha énfasis sobre el episodio que estemos hablando, porque es importante que nosotros nos demos cuenta si esas banderitas rojas están pasando por nuestra persona para poder reflexionar y poder como analizar si las estás aplicando, lo que te puedan funcionar y lo que te puedas estar atrasando sin darte cuenta. Tengo aquí la número 1, dice así: creer que tu forma de sanar es la única y correcta, a lo que estamos conversando, que me pasó a mí. O sea, yo siempre les voy a hablar sobre mis experiencias porque no puedo hablar del cuento de otro o la historia de alguien más que de la mía, de la que yo viví, de la que aprendí, de lo que me pasó. Y en realidad eso mismo fue lo que pasó, que yo estaba creyendo que la forma de sanar mía era la misma de otras personas y no. Entonces, era como ver a alguien y me daba como, ¿será que le digo que haga lo que yo hice?
pero realmente no todos podemos hacer lo que otros hacen y les funciona. Quizás sí, pero quizás no, dependiendo de la persona. Y eso no me ayudó mucho porque caí en eso, en hacer tela de juicio sin querer, porque pensaba que esa persona tenía que hacerlo igual que yo. Y de verdad marcó bastante. La número 2 dice así: usar tu sanación como excusa para alejarte de los demás. Y eso, ¿saben qué pasa? Que cuando yo sané, también me alejé y pensaba que debía estar aislada de personas que me querían, que me daban sus consejos, porque pensaba que ya yo sabía todo, que eso no, porque a mí me funcionó, fue así, pero a lo mejor yo también debía escuchar cómo les funcionó a ellos. Como ahora yo quiero que ustedes me oigan, que ustedes vean mis herramientas. Fue una etapa de mi vida donde yo también siento que necesitaba como crecer un poquito más, como entender más cosas de las que me estaban pasando y no que me entendieran a mí, sino yo entender, porque estaba como mirándome solo mi historia. Y no quiero decirlo, pero siento que perdí un poquito la fuerza en la humildad porque decía, no, yo lo hice así y a mí me funcionó y no veía que no era así. O sea, que cada persona tiene su manera de ser, cada persona tiene su forma de pasar sus episodios, sus recorridos, sus etapas, y yo creía que tenían que hacerlo como yo. Miren, yo llegaba a invitar a personas a correr porque eso fue lo que me funcionó a mí. Y a mí un día una amiga me dijo, no, Wendy, yo no puedo salir a correr como lo haces tú porque eso te naces a ti y no es mi fuerte. Y yo quedé así como que en serio, o sea, fui descubriendo que cada persona tenía su manera de superar sus momentos, sus dolores. Y yo pensaba que era igual que a mí. O sea, ustedes no se imaginan en realidad cuántas veces yo salía a correr para escaparme, pero no escaparme corriendo, porque suena como igual, escapar y correr, no, era salir a encontrarme conmigo, con lo que yo estaba viviendo, y yo pensaba en medio de mi aprendizaje que si las personas lo hacían también les iba a funcionar. Pero no, hay personas que les funciona pintando, cantando, bañándose, qué sé yo, leyendo, escribiendo, que también era una de las partes mías que yo agarraba y me ponía a escribir y a pensar. Y no era que todo el mundo tenía que hacer eso para escapar de sus cosas. Ahí también aprendí a respetar esa parte de las personas, que no todos tenemos que hacer lo que yo hacía o yo no iba a hacer lo que otra persona hizo, pero yo estaba tan en mi mundo que yo pensaba que mi consejo iba a ser el ideal para esa persona y si ella lo hacía le iba a funcionar, pero no, cada persona es a su manera. Eso aprendí en ese ciclo de mi vida. Y la número 3 dice: juzgar a quienes aún no han comenzado su proceso. Exacto. Yo pensaba que si las personas no comenzaban a evolucionar y ya yo lo estaba haciendo, yo decía, pero ¿por qué se estancó ahí? ¿Por qué se quedó ahí? ¿Por qué no avanzó? Porque yo no entendía que esa persona todavía estaba en su proceso, que todavía estaba en su manera. Y yo creía que si yo lo había hecho en cierto tiempo, esa persona también lo iba a hacer y no. Fueron muchos episodios repetitivos porque en realidad estaban pasando. Y esas 3 banderas se las dejo porque de verdad me pasaron a mí. Y yo decía, pero ¿cómo es esto? O sea, ¿cómo alguien que está tratando de sanar le ha costado tanto? Y es que a mí también me costó, pero no me di cuenta porque fue un cerrar y abrir de ojos. Y cuando lo analicé, me di cuenta que también me llevó mi gran tiempo, mis años, para yo superar muchas cosas que viví por mucho tiempo también. Pero bueno, son cosas que pasan, son cosas que aprendemos. Y en este episodio lo que realmente te quiero dejar es que no pierdas ni tu esencia, ni mucho menos la humildad. Que antes de hablar o de dar un consejo o de mirar con tela de juicio, como me pasó, no lo hagas, analízate, indaga un poquito qué quieres aportar para que esa persona lo reciba con amor, porque de eso se trata. Y aprendí que
las cosas con amor son las que mejor se dicen, son las que mejor se sienten, aunque te duelan, aunque en realidad sea una verdad cruda, pero cuando lo dices con amor, con esa delicadeza de no golpear, la persona lo recibe y no va a sentir esa negatividad de tu consejo. Y esa es una de la intención que realmente siempre he tenido con personas que me rodean, pero a veces caemos en eso, en no saber dar el consejo porque pensamos que porque ya tú lo superaste, te lo sabes todo y no es así. A mí me tocó darme cuenta en esa parte que porque yo había superado, ya las personas me iban a entender, las personas ya sabían que si hacían lo mismo que yo, a ellos les iba a funcionar. Y no, me tocó entender que cada persona funciona a su manera, a su ritmo y acepta el consejo también a su manera. Es igual como cuando tú agarras un libro y tú lo lees y el mensaje que te deja a ti es diferente a que tú se lo dejas a otra persona, lo lea y te diga, no, mira, Wendy, ¿sabes qué? Yo lo leí, pero a mí no me dejó ese mensaje, a mí me dejó tal cosa. Entonces, así mismo funcionan los consejos. Tú los puedes dar, pero depende de la persona cómo lo recibe. Lo importante es que tú des el consejo con amor, con esa delicadeza que a mí en ese momento quizás me faltó y por eso mi amiga no lo tomó de esa mejor forma. Y me dolió mucho cuando me dijo que se sentía con tela de juicio de mi parte, porque no es que me pegue, pero de verdad fue algo que nunca me imaginé que iba a pasar. Y en este episodio me tocó también saber que les tengo que decir que no todo en la vida es yo lo logré, yo evolucioné y ahora hazlo tú, ahora te toca a ti. No, no se trata de competir con nadie, no se trata de que si tú lo hiciste, esa persona también lo va a hacer y ella tiene que evolucionar porque yo evolucioné. No, no todos estamos en el mismo ritmo, no todos estamos en la misma etapa. Y por eso siempre en estos episodios trato de hablarles siempre sobre mí, porque no quiero caer en eso de que si yo lo logré, ustedes también. Y claro, soy positiva al 100% de lo que yo viví y de lo que a mí me funcionó. Como dije en el episodio, creo que anterior, que no sé si mis consejos te van a funcionar al 100%, pero si lo aplicas con amor, porque esa es mi intención, que lo recibas con amor, te funciona a ti también. Y nada, o sea, simplemente estoy siendo yo en cada episodio que les presto, cada episodio que les muestro, en cada palabra que yo saco de mí para ti. Y de verdad siento mucha satisfacción de muchas personas que me han escrito, que siempre los mensajes que recibo son muy positivos, quiere decir que están siendo bien recibidos y yo estoy muy contenta por eso. Y ya me han preguntado si va a haber una segunda temporada y sí, y mucho más interesante porque van a haber invitados para dejarles el adelanto. Y la frase de este episodio, con mucho cariño, de verdad, quiero que entiendan que este episodio es muy sobre mí, sobre lo que yo también aprendí, porque gracias a personas que un día fueron sinceras conmigo y a mi amiga que de verdad le agradezco y ella sabe de quién estoy hablando, me lo pudo decir y se sintió cómoda porque sabía que yo no iba a tomar represalias contra su comentario. Al contrario, me sentí bendecida, digámoslo así, de que una amiga tenga la confianza de decirme algo que está sintiendo que yo sin querer lo hice y que no se va a dañar porque lo iba a recibir bien. Y eso me hizo sentir como con satisfacción de que pude ser humilde y aceptar mi error y pedirle disculpas a ella porque se lo merecía. Nunca fue mi intención que ella se sintiera como yo sin querer lo hice. Y la frase de este episodio dice así: sanar no es ganarle a nadie. Sanar es ganarte a ti mismo la paz que nadie te va a dar. Y es ya no estar donde te dolía estar. Esa es la frase de este episodio. Te lo dejo con mucho cariño. Quiero decirte que gracias nuevamente por acompañarme, por estar en mi YouTube, en mi canal, en mi Instagram, en cada plataforma que te brindo, porque ya también he visto que lo escuchan por Spotify y estoy muy contenta. Yo en realidad esperaba esta receptibilidad, pero
estoy tan contenta que siento que de verdad estoy aportando lo que yo deseo, lo que yo quería, lo que yo quiero en ustedes. Con mucho cariño, les mando muchos besitos. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.